Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jesús es la palabra hecha carne en medio de la historia de un pueblo específico, Israel. Sus orígenes humanos están puestos en la realeza de David y en el designio de la tribu de Judá, que deberá gobernar toda la tierra. De ese linaje debía nacer el Mesías. Ese es el mensaje que da Mateo al dividir la historia que precedió al nacimiento de Jesús. El Cristo, Mesías ungido,
en 3 etapas, cada una de 14 generaciones. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy, próximos ya a la celebración del nacimiento de Jesús. Cada vez más cercanos, preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra vida. Que el Señor toque nuestra sociedad, que el Señor toque nuestra familia, que el Señor toque todo lo que nos rodea, para que podamos también nosotros responder mejor a ese llamado a la conversión en este tiempo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos,
Tomarás a tus enemigos por la nuca y a los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de la mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obedecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Tzara, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de esta fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de esta fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacim, Eliacim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones.
Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nuestra reflexión en el día de hoy, que ya estamos muy próximos ciertamente a la Navidad, decíamos desde ese primer grito del domingo, ojalá rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros. El Señor en el segundo domingo que nos respondió y nos dijo, sí, ¿querés que vaya? Listo. Te prometo, estaré en medio de ustedes, de este pueblo que me llama, pero te pido y te pongo algunas condiciones, es decir, la conversión, el cambio. Cierta situación debe cambiar en tu vida para que yo pueda nacer en tu corazón. Entonces tenés que preparar, dar condiciones en la vida nuestra, en la vida de la sociedad, en la vida personal, en la vida de la comunidad. Y así entonces después llegamos a ese tercer domingo, estamos en la tercera semana, en que el Señor nos dice verdaderamente el Espíritu del Señor ya está aquí, estoy en medio de ti, yo te he ungido, te he llamado y vienen las consecuencias, el anunciar la buena noticia, etc. Bueno, y por eso en este Evangelio del día de hoy, cuando leemos desde Mateo, San Mateo es el que insiste verdaderamente en el aspecto de la encarnación, es decir, en la humanidad. Aquí, queridos hermanos, tenemos que mirar y tenemos que centrarnos. Yo les invito incluso a mirar y a estudiar un poco con el curso bíblico, ¿verdad? De Ñande Yarañe. Creo que en el primer día de este mes de diciembre, el 1 de diciembre, hemos comenzado nuestro estudio del Evangelio de San Mateo y ahí estudiamos más detalladamente y con profundidad todo este pasaje que hoy hemos leído, que la Iglesia pedagógicamente nos va enseñando. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Y lo que nos está pidiendo es que verdaderamente entendamos que Dios entra en nuestra historia. Es una historia de salvación. Y aquí entendemos por eso todos estos nombres. Entonces uno está diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver estos nombres? ¿Y por qué esta genealogía? La genealogía te está diciendo ya del gen. O sea, de lo esencial, de lo fundamental, cuál es tu genética, el cristiano como tal, cómo se presenta entonces ante lo religioso y ante lo luminoso ante Dios. No se presenta, el gen del cristiano es entonces arremangarse y comenzar a trabajar sobre su propia vida, comenzar a trabajar sobre los valores, los criterios, de tener su GPS y saber hacia dónde se está orientando. Esa es la genética, esta es la genealogía cuando te está presentando estos nombres. Es decir, personas que dentro de la historia de la salvación tienen cada uno de ellos sus luces y sus sombras. Sus luces y sus sombras. Y aquí comenzamos a hablar de cada uno de ellos. Ustedes se van a dar cuenta que alguno, o todos, vamos a decir todos, así sin miedo vamos a decir todos, porque son como nosotros limitados, pero también con la gracia y la fuerza de Dios para triunfar ante muchas cosas, ¿verdad? Para triunfar. Mira, si vamos a comenzar nomás luego ya dice genealogía de Jesucristo, porque a eso queremos nosotros llegar, que es el centro de nuestra vida, a quien vamos a aferrarnos en nuestra propia fe. Y te presenta diciendo que es hijo de David, hijo de Abraham. Los dos nombres esenciales y fundamentales que nos introducen a una historia de la salvación. Dios entonces se encarna, queridos hermanos, en nuestra historia. Primer elemento es ya para pensar y decir que nuestra propia salvación, nuestra propia felicidad la vamos a encontrar en casa, en la familia, en el trabajo. En este sentido, Escribá de Balaguer, este es un santo moderno, él justamente hablaba de la santidad en el día a día, en el trabajo, en las cosas de todos los días. Y me parece que es un santo muy, muy actual para nosotros, ¿verdad? Los del Opus Dei en este sentido nos podrían enseñar, pero tantísimo, por lo menos para conocer esta espiritualidad de lo que significa en el día a día hacer este camino del Señor. ¿Y qué nos dice aquí entonces cuando te dice que es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Te está diciendo que Dios se va a manifestar y se manifiesta en su mismo pueblo.
en la misma historia. Es una historia de salvación. Dios nos rescata desde nuestras situaciones concretas de la vida. Es en nuestra propia vida, en nuestro quehacer, donde nosotros vamos a encontrar problemas, dificultades, pero por otra parte también con todas las riquezas, con todas las potencialidades para que nosotros podamos luchar, enfrentar a aquello que nos quieren desviar de nuestro camino. Pero ¿quién va a ser entonces el responsable de hacer y de llevar adelante esta confrontación y esta lucha? Hañandeta mantení. Es por eso que Pablo siempre insiste, ¿verdad?, en la predicación de la palabra. Y Pablo en este sentido es uno de los grandes apóstoles de la palabra. Todos ya lo conocemos, ahora no vamos a entrar, ¿verdad?, a definir y hablar de Pablo, pero solamente les quiero dar a entender que él nos hace entender que así como te presenta hijo de David, hijo de Abraham, la salvación nos llega a través de nuestra propia historia, asumiendo nuestra responsabilidad. Y aquí encontramos, ¿verdad?, todos estos nombres, como le estaba diciendo, con sus luces, es decir, momentos. David, por ejemplo, cuántas luces, cuántas cosas positivas. Es el que dio verdaderamente la tierra a Israel. O miremos a Abraham, que prácticamente a ojos ciegas responde a este Dios que le dice: deja todo, deja tu tierra, deja tu familia y vete a aquella que yo te voy a mostrar y te voy a dar. Pero al mismo tiempo sabemos que estos personajes, así como David y Abraham también, estoy comenzando con los dos primeros, pero si comenzamos a estudiar uno a uno, estaco a veces en la teracuera, ¿verdad? Son 14 generaciones, 3 veces 14, hasta llegar a Jesucristo. ¿Cómo se va dando ese paso y cómo nos vamos purificando también nosotros en este camino? Pero como le estaba diciendo, lo importante es que en nuestra historia nos demos cuenta de nuestras situaciones, aceptando nuestras limitaciones, pero desde esas limitaciones digamos al Señor: aguata se venderá pepeñan de yara. Mina se pepu acabe y conteme vagina lleva ya popona hanwa peserape. Estoy coche ewi a lleva cristiano pona talla pope tape pona ni conteme va entero vetea. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, reconozcamos y démonos cuenta que en nuestra propia historia, en el día a día, en nuestra propia familia, allí donde nos encontramos, el Señor nos pide que hagamos pasos concretos de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras súplicas al Señor. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Por la Iglesia Universal, sus miembros y sus necesidades, el Papa y los obispos, las vocaciones, los feligreses, la misión, la unidad de los cristianos, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Por las personas que sufren por cualquier dificultad, los enfermos, los pobres, las personas perseguidas, aquellos que buscan trabajo, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Por la comunidad local y los acontecimientos que vive, los bautismos, las confirmaciones, las bodas y los funerales, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que te hemos presentado aquí en público y todas aquellas que tenemos dentro de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mi sueño, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte y seguirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti.
supliste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, santifica las ofrendas de tu Iglesia y danos en estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos obtener. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan, todo un Dios escondido en un pan. Oración final. Alimentados con el don celestial, te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámparas resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan una buena jornada. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuántas veces siendo niño te recé, con tus besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti, por caminos que se alejan de perder, por caminos que se alejan de perder. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, estamos llegando a esta sección de Ñande Yarañe Entrevista, sobre todo para conocer un poco algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre situaciones actuales que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y sobre todo aquí dentro de nuestra sociedad paraguaya también tenemos la invitación aquí de Héctor Acuña, que es el director, vos sos el director ejecutivo, ¿verdad? Director Héctor, ejecutivo de la Fundación ISOS. Fundación ISOS. Y entonces él nos acompaña y estamos hablando un poco sobre todos estos ataques. Yo le preguntaba anteriormente si son ataques ya frontales o son solapadamente. Y estábamos hablando, Héctor, no sé si te acordás, ¿verdad? Lo que ayer estábamos hablando sobre la cuestión de las ONGs, ¿verdad? Que muchas veces, en nombre de un servicio que se hace a la nación o a la gente, a las personas, sin embargo, lo que están haciendo son utilizados, ¿verdad? Por gobiernos o por otras entidades. Sí, padre, y llega a ser perverso y macabro y hasta descorazonador que estas organizaciones no gubernamentales que fueron ideadas inicialmente, o sea, la idea es noble, ¿verdad? Son organizaciones de bien común, benéficas, pero que hoy en día el método haya sido cooptado por ciertos sectores políticos o ideológicos, usualmente progresistas y de izquierda, pero que enmascaran, ¿verdad? La ONG, si uno mira, la mayoría de estas ONGs y muchas de ellas invaden tierras, enseñan ideología de género en los colegios, enseñan ese atropello a la armonía, al desarrollo armónico del niño, que se llama educación sexual integral. Eso es un atropello al desarrollo armónico de los niños y adolescentes. Y estas ONG hacen eso, y lo hacen con lindas banderas, lindas consignas, muchos colores, colores que llaman la atención, muy buena propaganda, pero detrás de eso hay un fin perverso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es destruir la patria potestad de los padres sobre los hijos. Otro de ellos es inculcar un desarrollo antiarmónico en los niños, diciéndole, por ejemplo, a los niños que ellos pueden decidir cuál sexo pueden tener o cuál género. Imagínense un niño y estas ONG lo enseñan, un niño que todavía no puede tomar la decisión de qué trabajo va a hacer, no puede cruzar la calle solo. Sin embargo, hay personas de estas ONGs que perversamente le enseñan que él puede decidir a qué género asignarse o autoasignarse, ¿verdad? Entonces, con todo esto lo que hacen es, finalmente eso es una especie de abuso sexual, y estas ONGs lo enmascaran con una supuesta cuestión de los derechos de los niños y todo eso, ¿no? Pero detrás de ello hay perversidad, y por sobre todo hay fines de control político. O sea, en el fondo de esto lo que tenemos son organismos supranacionales que usan satélites de manera solapada, ¿verdad? Con buenas consignas e intenciones, pero satélites para lograr control político sobre la población. ¿Y qué mejor manera de lograr control político sobre la población que atentar contra el núcleo de la sociedad occidental? ¿Cuál es el núcleo? La familia tradicional, llámenle, o la familia más promedio, ¿verdad? Papá, mamá e hijos, ¿verdad? Entonces, la manera de lograr controlar la población es atomizar la familia. Entonces, estas ONGs le enseñan a la mujer que el hombre es su enemigo, y le enseñan a los hijos que ellos pueden, por ejemplo, decidir cuál es su sexo. Claro. Terrible, ¿verdad? Macabro y perverso. Pero claro, yo lo estoy diciendo de una manera mucho más cruda. Cuando usted lee las consignas, ellos van a hablar con palabras lindas como democracia, una palabra demasiado confusa y muy indiscriminadamente que usan con respecto al tema de la ideología del género y los niños. Es, por ejemplo, que los niños tienen un derecho a la autonomía progresiva, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es eso? Y lo que ellos quieren decir es que los niños pueden ir entrando progresivamente en el mundo de la sexualidad. Y esa es una cuestión que compete exclusivamente a los padres y a ese niño. No tiene por qué meterse una tercera organización, hay una ONG o incluso el Estado.
incluso el Ahora, Estado. Héctor, en este sentido, ¿verdad? De todo lo que nosotros estamos viendo, que está sucediendo y estas propuestas, ustedes estudian y miran un poco cuál es el objetivo, o sea, dónde es lo que quieren llegar, por qué es este deseo así tan macabro y tan insistente, ¿verdad? Porque ya tantas veces se pelea y se viene directamente, se viene al Parlamento, se viene a los gobiernos, y son ellos al final los que están promoviendo, ¿verdad? Hablamos de democracia. Si es por democracia, nuestra gente dice, no queremos esas cosas. El pueblo no quiere esas cosas. Y sin embargo, un pequeño grupo que insiste. Ciertamente vos decías de estos que son multinacionales o que vienen de otras naciones, ¿verdad? Y que están insistiendo. Pero por eso preguntaba, en el fondo, estudiando, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Bueno, en el fondo, todo esto se reduce a un objetivo, ¿verdad? Control político sobre la población. Pero cuando decimos política, ¿qué estamos diciendo? La política es definida por muchos autores, desde Maquiavelo, pasando por Marx, incluso llegando hasta, por ejemplo, Max Weber, ¿verdad? Un sociólogo alemán muy prestigioso, padre de la sociología moderna. La política se define como el monopolio de la violencia. Entonces, cuando decimos control político, decimos control por medio del monopolio de la violencia. Y lo que estos organismos supranacionales como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea, finalmente lo que quieren es control sobre la población e incluso con el monopolio de la violencia, usando el monopolio de la violencia. Entonces usted dice, por ejemplo, el paraguayo promedio se ha manifestado decenas de veces contra esto. Sí, ha dicho que no, veces, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay un dictum en teoría política, incluso en arte de la guerra, que dice que siempre una minoría organizada puede ganarle a una mayoría desorganizada. Y el problema es que el paraguayo promedio está en sus cosas todos los días, ¿no? Claro. Está sosteniendo a su familia, proveyendo el pan, trabajando, estudiando, ¿no? Y estas pequeñas élites de las ONGs, que son satélites de estos poderes supranacionales, muy bien financiadas, están muy bien organizadas. Por eso ahí, padre, es fundamental que la iglesia, la sociedad civil, los padres de familia nos informemos y nos organicemos contra esto, porque o si no es sucumbir, porque una minoría organizada siempre va a poder contra una mayoría organizada, por más democrático que sea el régimen, porque finalmente la democracia se mueve mucho en base a ciertas ficciones, ¿verdad? Claro. Y una de esas ficciones es la voluntad general. ¿Y qué implica la voluntad general? Que quiere decir que quien grita más fuerte es escuchado por el político de turno, y eso es lo que el político va a hacer. Y las ONGs están todo el tiempo recorriendo, haciendo lobby o cabildeo en el Senado. Yo les invito a los padres de familia, vayan por el Senado y van a ver las carpetas de las ONGs, de la ONU, van a ver UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Entonces, yo les invito a los padres a que se puedan informar, porque acá de la subsistencia de los valores tradicionales, la familia, la propiedad privada, los libres contratos, depende mucho de que los padres nos organicemos contra esta avanzada progresista. Muy bien, entonces así estamos hablando con Héctor Acuña, que nos acompaña. Muy interesante informarnos, conocer. Y una de las frases muy interesantes que él estaba diciendo recién, que un grupo bien organizado, aunque sea pequeño, puede mucho más sobre una gran masa, pero desorganizada totalmente. Volvemos entonces mañana con más entrevista en Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación.
este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.